Gracias por acompañarnos en Nicaragua Investiga. Está con nosotros el doctor Fanor Avendaño Sosa, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, por estar acá en este segmento de entrevistas. Gracias por atender nuestro llamado. Gracias, estamos a la orden en aportar para nuestro país y un saludo a todos los medios de comunicación como ustedes en las redes que se están dando por el balance y la veracidad. Les felicito muchísimo y soy uno de los principales seguidores de lo que es Nicaragua Investiga. Muchísimas gracias, doctor. Queremos hablar sobre la prolongada ausencia del presidente de la República, Daniel Ortega, a nivel de diversos sectores del país. Hay muchos cuestionamientos por cómo ha respondido a la epidemia del COVID-19, pero también por no haber presentado públicamente algún discurso en el que diera alguna suerte de estrategia de qué es lo que se va a hacer o de qué es lo que el gobierno está haciendo para enfrentar la pandemia. A nivel internacional también los medios ya lo reportan como el único presidente latinoamericano que no se ha puesto al frente de la emergencia. Constitucionalmente, ¿cómo se define esto? ¿Ya se puede catalogar como un abandono de puesto del presidente de la República? Actualmente no. En principio, quien puede decretar sí y solo sí el abandono, la falta de capacidad, la falta de competencia o la total permanencia del presidente es la Asamblea Nacional como poder del Estado. El presidente de la República tiene, en base a los artículos 149 y 150, las atribuciones fundamentales y entre estas está dirigir el gobierno y las instancias a las cuales ese gobierno están subordinadas a él. Ser el jefe de Estado, eso es muy importante en base a lo que usted decía. Como jefe de Estado, el presidente Ortega tiene que estar dando en estas circunstancias la cara para la actual crisis, porque es jefe de Estado y de gobierno. Ahora bien, él puede delegar en su equipo y en el vicepresidente, en la figura de la vicepresidencia de la República. Eso es lo que está actualmente dentro del marco constitucional que se tiene acá y que entre nuestro sistema constitucional, en base desde el artículo 30 hasta el artículo 152, hay bastante elasticidad en la interpretación. Y quien puede, sí y solo sí, hacer la interpretación auténtica de la ley es la Asamblea Nacional misma. Por lo tanto, hay dificultades para decir si ha cesado en sus funciones, si hay abandono del puesto, si está incapacitado, si puede delegar por tanto tiempo a la vicepresidencia. Entonces, dentro de esa elasticidad constitucional que nos encontramos, está operando de manera aún legítima el señor presidente. Doctor, en caso de que Daniel Ortega haya delegado sus funciones por alguna razón a Rosario Murillo como vicepresidenta del país, ¿tendría él que anunciarlo públicamente o está en la libertad también jurídicamente y constitucionalmente de hacerlo sin notificar que esto ha sucedido? Vea, sí, pero tenemos algo que es importante que deberíamos de recalcar, que dice la Constitución política, que todos los funcionarios electos a propuesta por los partidos políticos, electos, dice, por el sufragio, entiéndase también el presidente, indudablemente, tienen la obligación de informar de sus actos y de informar ante el pueblo las que está realizando. La vicepresidenta, que es la vocera, informa en nombre de la presidencia, pero tendría el señor presidente que comparecer públicamente y decir: estamos al frente y hemos delegado, y van a ser los funcionarios tales y cuales, al cual delego a la figura de la vicepresidencia, que coordine determinado gabinete de emergencia, por decirlo así, o equipo de emergencia, como se le quiera llamar, porque constitucionalmente, en base al artículo 150, el presidente está facultado para crear estas instancias en estos casos de calamidad. No creo yo que el señor presidente
de la República está actuando dentro de un marco, pero no podríamos decir que hay una violación constitucional porque no es demostrable. Insisto, quien puede y tiene la obligación de llamar al presidente que informe y decir qué está pasando con la funcionabilidad que mandata la Constitución al cargo del presidente es la Asamblea Nacional. En otras palabras, bancadas o un diputado inclusive puede hacer una interpelación parlamentaria, porque es su derecho, y decir, llámese a oír al señor, al ciudadano presidente del país, para que diga qué está pasando con sus funciones. Doctor, usted me dice que cualquier diputado, inclusive no una bancada, sino solamente un parlamentario que sienta la necesidad de interpelar a Daniel Ortega puede hacerlo, pero se requieren votos, me imagino, votos de mayoría. Sí, se requiere, muy buena su pregunta, se requieren tres condiciones fundamentales. La primera, que un diputado o una bancada haga la solicitud. Esta llega a la directiva por medio de secretaría. La secretaría la pasa por ende a la junta conveniente, hace que proceda a nivel del plenario. En el plenario se discute y se manda a llamar al ciudadano presidente. O sea, es un mecanismo, aunque no extenso, sí, obviamente con un procedimiento que se exige. Otro podría ser, así como el presidente de la República pasa a continuamente leyes con carácter de urgencia, que el plenario diga que con carácter de urgencia, sin mayor trámite, con la soberanía que tiene el plenario, llamamos al ciudadano presidente a que diga qué está pasando en sus capacidades, en sus funciones y en sus delegaciones para esta crisis que para todos los nicaragüenses no podemos obviarla. Sí existe una crisis porque hay una pandemia mundial y por lo tanto hay que atenderla. Bueno, pero este último punto que usted menciona es prácticamente imposible considerando que el Parlamento, al igual que todos los demás poderes del Estado, se encuentra prácticamente bajo control absoluto del Frente Sandinista. Indudablemente que sí, hay una realidad política, y la realidad política es que no hay una mayoría parlamentaria para tomar una iniciativa de este tipo, y tiene que darse en base a la voluntad política. Si no hay una voluntad política, prácticamente esto es imposible, no prospera y no va a ser efectiva, puesto que la bancada del partido del gobierno tiene más del 80% del poder de la Asamblea misma. Doctor, vamos a dejar un poco de lado el análisis meramente jurídico y constitucional porque ahora quiero pasar al análisis político. Indiscutiblemente hay un vacío de poder. La gente está sintiendo que ante una emergencia como la que representa un brote epidémico mundial que ya está presente en Nicaragua, no hay una figura de liderazgo que tome las riendas de la estrategia que se puede diseñar para combatir este mal, ¿no? Y también estamos viendo que a nivel de militancia como tal, el Frente Sandinista como partido está sintiendo ese mismo vacío, porque incluso el día de ayer Daniel Ortega no asistió a unos funerales de una figura icónica dentro del partido. ¿Cómo esto se puede traducir en afectaciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo y para el partido en general? Tendrían que manejar bien esta situación, indudablemente que sí. Empieza un síntoma de interrogación nervioso en lo que es las esferas intermedias del poder, pero también que va a iniciar un síntoma con una banda de ansiedad en la base que tienen los simpatizantes y los militantes en los territorios. Empieza una etapa de ansiedad por ver al líder,
y de incertidumbre por quién podría ser el relevo de líder. Tendría que manejar bien esa situación, porque además de la crisis, que tiene que haber un manejo de crisis del país por la pandemia mundial que se está viviendo en el COVID-19, paralelamente va a verse una crisis de identidad política, ideológica y del liderazgo que ejerce Daniel Ortega en todas sus bases y en todos sus seguidores, independientemente de sus militantes. Por lo tanto, sí, empieza un proceso de ansiedad, una ansiedad que no la va a curar una foto, una ansiedad que no la puede curar un video anterior o un audio anterior. La militancia, los simpatizantes, las masas de ese partido van a querer ver al líder en carne y hueso, o cuando menos en directo por un medio de comunicación. Doctor, estoy viendo, de acuerdo a lo que analizó al principio de esta entrevista, que hay como un vacío jurídico o un vacío constitucional sobre cuánto tiempo puede estar el presidente fuera o sin mostrarse al público, sin provocar una especie de vacío, ¿no? O de violación a una norma, porque no existe esa norma, no existe un artículo que diga que después de 15 días o después de 21 días el presidente de la República, si no aparece o si no da la cara ante una situación de emergencia, una situación especial, está violentando el mandato para el que fue electo. No existe eso, según entendí, en la Constitución Política de Nicaragua. ¿Cómo entonces, o qué herramientas tiene el pueblo nicaragüense para sentir que hay una respuesta gubernamental a una situación como la que estamos enfrentando ahora? Muy importante lo que usted señala, porque el artículo 138 dice recibir el informe anual del presidente. Ni siquiera le exige que ese informe sea con presencia, con cuerpo. No tiene que ir obligadamente físicamente al Parlamento el presidente de la República, según nuestro estamento constitucional. Por lo tanto, no se podría hablar de una causal de destitución porque no sale en los medios, ni porque no esté funcionando en su despacho, porque no se ha visto o porque se ha visto. No, es muy difícil decir que se le va a procesar en un juicio político previo o en alguna instancia porque él no funciona. Eso tendría que ser más agudo, más profundo y no procede en las actuales circunstancias. Doctor, ¿en algún momento va a ser necesaria una reforma constitucional para establecer mejores parámetros con relación a las funciones del presidente, a su presencia física en este tipo de casos? Porque ahora lo que parece ahora es que, incluso, no estamos diciendo que sea así, ¿verdad? Pero como está planteado ahora en la Constitución Política, un presidente incluso puede estar fuera del país o incluso gravemente enfermo en un hospital, y alguien puede estar gobernando diciendo que está siguiendo órdenes de él, pero en realidad lo que está pasando es que no hay presidente activo. Eso es lo que a todo lo que se abre el panorama a como está planteado ahora en la Constitución Política, según comprendo. Si no está compareciendo el presidente del país y estás fuera, podría estar 15 días, más de 15 días autorizado por la Asamblea Nacional. Si no aparece en 2 meses, se le aplica el abandono del cargo. Eso dice la Constitución. Y si no se aplicase el abandono del cargo, dice la Constitución Política que le da un permiso específico, y no dice de cuántos meses, la Asamblea Nacional al cargo del presidente de la República. Sí creo yo en mis clases he dicho que el derecho constitucional moderno es elástico, pero dentro de esa elasticidad que debe haber cosas concretas, por el presidente de la República en sus funciones plenas tiene que comparecer ante la opinión pública, y al no comparecer
en un tiempo de por lo menos 15 días tiene que rendir un informe porque no se sabe, como usted muy acertadamente dice, puede estar enfermo, puede estar en otro territorio, presiones. O sea, podríamos hacer conjeturas que no, en algunos casos no caben, no tenés un poder absoluto y un dominio absoluto de tu partido, del gobierno y de resortes de poderes del Estado, como es en el caso del partido que actualmente está. Doctor, muchísimas gracias por sus declaraciones y por su análisis tan importante y tan valioso sobre este tema. De verdad estamos muy complacidos de haberlo tenido hoy en este segmento. Ustedes continúen siempre sintonizando nuestra página web y nuestras redes sociales para más información.